Ahora, ¿cómo se acomoda todo esto que hablamos del estrato basal, estrato funcional, a lo que es el ciclo menstrual? El día 1 inicia lo que es la menstruación hasta el día 6 en donde finaliza, bien, la menstruación. El estrato basal tenemos que tener en cuenta que se va a mantener siempre inmutable, no solamente en esta etapa, sino en todo lo que es el ciclo menstrual. El estrato basal no se toca. Este grosor se mantiene inmutable en todo lo que es el ciclo menstrual, no se toca. Pero sí, el que sí se toca y el que sí varía y el que dijimos que era nuestro personaje en la menstruación es el estrato funcional. El estrato funcional lo que va a experimentar en toda esta etapa de la menstruación es una destrucción, es una descamación. Esa destrucción que hay en este estrato funcional va a conllevar ruptura de vasos sanguíneos en donde va a haber por lo tanto emisión de sangre. Sangre que obviamente observamos y que caracteriza la menstruación. ¿Sí? Entonces desde el día 1 ya inicia la destrucción, ya inicia la ruptura de vasos, hasta el día 6 en donde esa destrucción continúa, prosigue, ¿sí? Y los vasos obviamente están rotos todavía, entonces hay un sangrado que hasta el día 6 ya eso va a cesar. ¿Por qué cesa? Porque el estrato funcional ya prácticamente al día 6 ya no existe. Entonces, al ya no haber más descamación al día 6, al final de lo que es la menstruación, ahí cesa el sangrado, ¿sí? Entonces el día 6 prácticamente no tenemos estrato funcional. A todo esto se le denomina fase menstrual. Ahora, continúa el día 7, 8, 9, 10, hasta el día 14. Que el día 14 va a haber lo que es la ovulación. Lo que sucede en esta etapa es que el estrato basal, que se mantiene inmutable, que dijimos que no se toca en todo lo que es el ciclo menstrual, pero lo que sucede es que el estrato funcional va a empezar a desarrollarse nuevamente. Recordemos que en el día 6 de la menstruación, por ejemplo, en el final de la menstruación hubo una destrucción. Ya no existe, ya no está más. Pero el día 7, 8 y en adelante va a empezar a desarrollarse nuevamente. En donde a final de esta parte, ¿sí? En lo que sería en la ovulación, ya ese estrato funcional va a estar completamente proliferado, o sea, ya restituido toda esta parte que en la menstruación fue destruido. La hormona preponderante y que está relacionado con esta proliferación celular son los estrógenos, ¿sí? Y a esto se le denomina fase proliferativa. Uno diría, ¿y qué tiene que ver el estrato basal en todo esto? Bueno, el estrato basal va a tener las células que van a ser la base de esa célula, ¿no? En la cual esas mismas van a empezar a proliferar y esa proliferación, ese número de células que aumentan, van a ser las que van a constituir el estrato funcional. Entonces, de modo que si no existiera estrato basal, no existiera una regeneración nuevamente del estrato funcional, porque de alguna manera ese estrato funcional deriva de ese estrato basal. Sin ese estrato basal no existiría estrato funcional. Ahora se produjo lo que es la ovulación y el final de la fase proliferativa. La ovulación, ¿en qué consiste? Ese óvulo sale del ovario, pasa a las trompas de falopio y luego pasa a lo que es lo que sería la cavidad uterina y luego es expulsado al exterior en esta etapa. Pero si ese óvulo se ha encontrado en las trompas de falopio, en las primeras partes, se ha encontrado con espermatozoides, entonces va a haber una fecundación, ¿sí? Y esa fecundación o sea, esa fusión de lo que es el óvulo con el espermatozoide van a formar una célula que se denomina cigoto, ¿sí? Lo que voy a decir a continuación solamente es a manera de mención para que quede bien claro lo que quiero explicar a continuación. Entonces ese cigoto, que es una sola célula, va a empezar a proliferar y forma una estructura multicelular con muchas células, como un cúmulo de células. No son muchas, pero ya es un cúmulo de células que se denomina blastocito. Esa estructura, ese blastocito, debe ahora desarrollarse. ¿Y dónde desarrolla?
no va a desarrollar solo aquí en la luz. No es que está aquí o sea, en la cavidad. No es que está en la cavidad y punto. No. Debe meterse en algún lugar. ¿Sí? Es como que yo agarro una semilla de cualquier planta, ¿no? Y esa semilla no va a crecer en mi mano. ¿Dónde tengo que poner la semilla? Tengo que poner en la tierra. Exactamente lo mismo va a suceder con ese cúmulo de células. Ese blastocito, ese que ha derivado del cigoto, debe meterse en algún lado para poder desarrollarse. Así como la semilla debe meterse en la tierra para salir la planta, entonces este blastocito debe meterse en algún lugar para desarrollarse, para llevar a cabo todo lo que es la gestación, todo ese desarrollo del embrión. ¿Y dónde es esa tierra fértil donde se va a meter? Estrato funcional. ¿Sí? Es por eso la razón del por qué yo necesito en esta parte, en esta fase proliferativa, que exista un estrato funcional. ¿Sí? ¿Qué pasa si no existiera estrato funcional? No existiera tierra fértil donde ese blastocito se pueda meter. ¿Sí? Entonces, como no existe tierra, no va a haber embarazo. ¿Sí? Entonces, ahora, no basta solamente con que esté proliferado a este día, o sea, al final de este día ya está proliferado, o sea, las células que lo conforman ya existen, ya están. No, para que exista una buena implantación, o sea, para que ese blastocito se meta, se incruste acá y se pueda desarrollar de manera exitosa, no solo basta que esté proliferado, sino también hace falta que esté desarrollado en otro ámbito. ¿En qué ámbito consiste este desarrollo? Consiste en que, por ejemplo, los vasos sanguíneos que existen acá van a desarrollarse más y van a crecer más. Las glándulas que lo conforman van a desarrollarse y empezar a secretar componentes que son muy importantes, que tienen nutrientes que van a servir para el desarrollo de ese embrión, de ese blastocito que se ha incrustado, ¿sí? Entonces ese blastocito que ha incrustado necesita tierra fértil. Y esa tierra fértil va a ser tierra fértil cuando tenga dos requisitos. Uno, que estén proliferado, o sea, que lo que sucede en esta etapa, y que esté de alguna manera desarrollado en los vasos y en las glándulas, que se observa en toda esta etapa en lo que denominamos fase secretora. Entonces, el estrato basal lo tenemos normal, como en todo el ciclo, y el estrato funcional está de 10, está perfecto en estas circunstancias. Si bien el estrato funcional acá ya está proliferado, no está completamente desarrollado como se quiere o se necesita. ¿Sí? Recién en esta etapa, gracias a las hormonas, que es la progesterona, que estimula ese desarrollo, va a ser tierra fértil para que ese blastocito se incruste, se implante y se desarrolle y exista un embarazo. ¿Sí? ¿Qué pasa si no existió ninguna fecundación? No había ningún espermatozoide presente, entonces el óvulo va a pasar las trompas de falopio, va a llegar hasta la luz o la cavidad del útero y luego es eliminado en esta parte, ¿sí? No va a haber nada. Entonces, como no existió nada, la progesterona va a empezar a decaer. ¿Sí? No solamente la progesterona, los estrógenos decaen y esos niveles hormonales que eran necesarios para mantener este epitelio, este estrato funcional, como ya no están, ya bajaron, caen a pique en días antes de la menstruación, caen a pique y al ya haber una ausencia de esas hormonas que mantienen ese estrato funcional, este estrato funcional al día 1, ahora de la menstruación, va a empezar a destruirse, va a empezar a descamarse y iniciar nuevamente la menstruación, ¿sí? Esta fase menstrual. Por lo tanto, esta fase menstrual se caracteriza porque los niveles de estrógenos y progesterona están bajos en esta etapa. Por eso hay un sangrado. Ahora en esta imagen observamos lo que veníamos explicando. Tenemos el estrato funcional que va descamándose a medida que pasa el tiempo. Acá tenemos el día 6, ¿sí? Y vemos que no baja hasta el estrato basal, ¿sí? O sea que el estrato basal se mantiene inmutable. Se descama el estrato funcional hasta el día 6.
Este color rojo quiere mostrar, ¿no?, que existe un sangrado. Acá observamos en esta imagen cómo hay un sangrado efectivamente, ¿no? Este sangrado, estos restos celulares también que caen acá hacia la vagina y luego es eliminado hacia el exterior. Vemos cómo el estrato funcional estaba a esta altura y fue bajando, bajando, bajando a medida que pasa el tiempo. Luego pasa el día 7, 8, 9 y estamos en lo que es la fase proliferativa. Fíjense que no tenemos nada de estrato funcional en esta parte, está todo aquí sin color, ¿sí? Y los estrógenos es la que está relacionado con esta etapa, en la cual observamos que desde este momento hasta el final de la menstruación empieza a crecer. Entonces ese estrato funcional empieza a desarrollarse nuevamente, ¿sí? Y hablando cuantitativamente, hablando de niveles de células, ya al día 14, donde se produce la ovulación, los niveles de células que conforman el estrato funcional ya están. Ahora empieza lo que es la fase secretora, que está relacionado con la presencia de progesterona, y empieza un desarrollo más, como una siguiente etapa de ese estrato funcional. O sea, en esta etapa el estrato funcional ha proliferado, ha aumentado en números celulares. Cuando llegó a su número celular adecuado, normal, ahora empieza un desarrollo aparte, que consiste en un desarrollo de vasos. Los vasos adquieren como una forma de espiralada, aumenta la irrigación y, como vemos, las glándulas empiezan a desarrollarse más. Tienen un nombre, le dicen que son glándulas en forma de serrucho, porque justamente se observa esa forma. Y entonces esas glándulas se desarrollan, empiezan a secretar componentes para que esto, como dijimos, sea tierra fértil para una implantación. Como vemos, ¿sí?, en el estrato funcional, iniciado lo que es la fase proliferativa, no tenemos nada, pero en la ovulación ya tenemos un grado de desarrollo que es esa proliferación, producto de la proliferación, y luego tenemos la fase secretora, ¿sí?, en la cual sigue desarrollando más, y acá observamos que está como más desarrollado. Si no hay una implantación porque no existió ninguna fecundación, entonces nuevamente se repite el ciclo, otra vuelta acá, empezando nuevamente por menstruación, y así repite todo el tiempo. Concluimos el video. Muchas gracias.